En este siguiente video se va a hablar sobre la divinidad del Mesías, el Mesías prometido al pueblo de Israel, que iba a ser el Salvador, el gobernante, descendiente de David, que iba a gobernar en Israel por la eternidad. No se va a tocar ninguna cita referente al Nuevo Testamento, sino se va a comprobar por el Antiguo Testamento y literatura extra bíblica de que el Mesías esperado para el pueblo de Israel era divino. En Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 4, y en Segunda de Samuel, capítulo 7, 16, Dios le hace una promesa al rey David, diciendo que si la nación de Israel andara bajo la ley de Moisés, siguiendo los estatutos de Dios, Dios establecería el reino de David por la eternidad. No tendría fin. Pero vemos que Israel, por su desobediencia, por su pecado, nunca cumplió ese mandato y fue llevado repetidamente al exilio. Y como comenta el Tosefot en su comentario de Datz Kenim sobre Génesis 49:10, versículo 2, cito, que a pesar de muchas revoluciones, exilios, etc., que ocurrirán después del primer rey de la tribu de Judá, David ascenderá al trono cuando llegue el Mesías, que será de la tribu de Judá, y gobernará sin que nadie le cuestione el derecho a hacerlo. Y esto era entendido en el judaísmo ortodoxo, como bien lo escribe Rashi en su comentario de Salmos, en el Salmo 72, versículo 7, en la segunda parte del comentario. Él escribe que la realeza a David fue dada con esta condición: si tus hijos guardaren mi camino. Pero Israel pecó en sus días. Y aquí es donde viene la importancia del nuevo pacto, ya que Jeremías profetiza, por medio del Espíritu Santo, que vendrían días de que Dios haría un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hizo con los padres en la antigüedad, un pacto que no podía ser quebrantado. Ya voy a leer la cita. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Cuando leemos en la palabra y vemos repetidamente que Israel siempre le falló al Señor en su pecado, en su idolatría, en no cumplir con la ley de Moisés, como Dios fue mandada por Moisés en el Sinaí, Israel sufrió mucho por causa de ese pecado. Pero Dios en su infinita misericordia les promete, por medio del profeta Jeremías, que va a haber un nuevo pacto algún día, y que ese pacto no iba a ser como el pacto que Dios hizo con sus padres, sino que la ley escrita en piedras iba a ser escrita en su corazón. Y como el pacto anterior era muy difícil de cumplir por todas las estatutos y ordenanzas, Dios les dice que ese nuevo pacto va a estar escrito en el corazón y que nadie va a tener necesidad de decirle a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán, y todos harán la voluntad del Señor en ese nuevo pacto. Y así como la promesa que Dios le hizo a David de que si sus hijos estarían en sus caminos, es una promesa que fue condicional a que Israel cumpliera la voluntad de Dios y su ley, en el nuevo pacto, y esa promesa sería siempre cumplida, ya que el pacto no sería quebrantado, porque el pueblo de Israel haría la voluntad de Dios de corazón, no impuesta, sino de corazón. Como muy bien lo interpretan los rabinos, como en el Midrash Sifra Bejukotai en el capítulo 2:5, como dice, yo os ensancharé con una estatura recta y estableceré mi pacto con vosotros, no como el primer pacto que vosotros quebrantasteis, como está escrito en Jeremías 31:31. Ellos quebrantaron mi pacto y yo los dominé, dice el Eterno, pero el nuevo pacto no será quebrantado, como está escrito en Jeremías 31:30.
He aquí vienen días, dice el Eterno, cuando sellaré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Será un nuevo pacto que no podrá ser quebrantado. En 2 de Samuel capítulo 7, del 15 al 17, dice: pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. En el verso 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Es entendido por los profetas posteriores y después por los rabinos en sus comentarios que el Mesías tenía que tener una naturaleza divina, ya que la promesa que Dios le hizo a David va a ser que su trono será estable eternamente. La persona que se siente en ese trono tenía que tener una naturaleza eterna para poder cumplir esta profecía, y juntamente con la profecía dada por Jeremías 31 de que el nuevo pacto no podrá ser quebrantado. Al no ser quebrantado, también da una naturaleza de eternidad del nuevo pacto. Entonces la persona que ocupara el trono de David, el hijo de David que ocupara el trono, tendría que ser eterno. Ahora bien, alguien puede decir que la idea del nuevo pacto, referente a que es un pacto establecido por el Mesías, es un invento del cristianismo del Nuevo Testamento. Pero al estudiar a fondo el judaísmo rabínico, vamos a darnos cuenta de que la idea del nuevo pacto precede el cristianismo y es una idea que siempre estuvo dentro del judaísmo, incluso anteriormente del cristianismo y posterior al cristianismo, de que el nuevo pacto sería instituido por la figura del Mesías, hijo de David. Así que el pacto eterno que Dios prometió al rey David sería cumplido por la figura del Mesías. Así el rabino Rambán, en su comentario en Deuteronomio 30, del versículo 2 al 6, él hace una cita de Jeremías 31, 30 al 32, refiriéndose al nuevo pacto, y describe lo siguiente: estos son los días del Mesías, porque en el día del Mesías no habrá ningún deseo malo en el hombre, sino que naturalmente realizará las obras apropiadas. Ramchal, en su Da'at Tebunot, capítulo 66, también cita a Joel, capítulo 3.1, y a Jeremías 31.33, refiriéndose a la era mesiánica, que eso sería cumplido en la era del Mesías. Y el tratado de Mishneh Torah sobre el arrepentimiento nos dice que en los días del Mesías la sabiduría, la verdad y el conocimiento aumentaría, citando Jeremías el capítulo 31, versículo 34. La aparición del Mesías eterno en la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento se encuentra específicamente en los profetas. Entonces vamos a ver en los profetas, el profeta Isaías, en el profeta Daniel, en el profeta Miqueas. Vamos a ver estos tres casos para que podamos entender la necesidad y la importancia de que el Mesías sea de naturaleza eterna. Dice el verso 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. En el Targum oficial de los profetas, que sería el Targum Jonatán, en Isaías 9, versículo 5, lo dice un versículo antes, la traducción dice la siguiente: el profeta dijo a la casa de David: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y él ha tomado sobre sí la ley para guardarla. Su nombre es invocado delante de aquel que es maravilloso en consejo, el Dios fuerte, que vive hasta la eternidad, el Mesías, cuya paz será grande sobre nosotros en sus días. Fíjense que en el Targum específicamente, este capítulo 9, versículo 5, o sería el versículo 6 en la Biblia hebrea, lo da como mesiánico. Es un capítulo mesiánico, que es el nacimiento del Mesías inmediatamente,
dice que el Mesías tendrá como nombre Padre Eterno. Ahí el profeta Isaías y la traducción aramea ya están dándole la eternidad que necesita ese descendiente, ese hijo de David, para poder cumplir la palabra del pacto que Dios va a hacer el nuevo pacto en Jeremías 31. El profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este capítulo 5 de Miqueas es muy interesante, ya que los rabinos han interpretado este versículo 2, sería el versículo 1 para la Biblia hebrea, de que el Mesías sería eterno. Y es curioso como Rashi comenta este verso en Miqueas 5.1 o 5.2 para la Biblia Reina Valera, que dice: sus salidas son desde el principio, antes del sol su nombre es Ginón, y hace referencia al Salmo 72.17, que dice: será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol, benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Como lo dice el Talmud en el tratado de Nedarim 39.11 y también en Pesahim 54a del 8 al 11, el nombre del Mesías fue creado antes de que se creara el mundo, como está escrito en el capítulo que trata del Mesías, que su nombre permanezca para siempre. Su nombre existía antes del sol, citando el Salmo 72.17. El nombre del Mesías ya existía antes de la creación del sol y del resto del mundo. Al igual que Rashi, cuando hace su comentario en el libro de los Salmos 72.17, que comenta que sus salidas son desde el principio, que esto quiere decir que antes del sol ya el nombre del Mesías era Ginón, que se asemeja a la eternidad. Y por último, una referencia mesiánica muy clara está en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo del 13 al 14, que dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y este hijo de hombre, ese es un título escatológico, mesiánico, ya que aunque el profeta Ezequiel también era llamado por ese título, aquí se está hablando de una figura celestial que está reinando juntamente con Dios en un trono y que iba a tener dominio sobre toda nación, toda tribu y toda lengua. Así también fue entendido en el judaísmo, los rabinos, que este hijo de hombre de Daniel 7, 13 y 14 era una referencia del Mesías, el hijo de David, el rey Mesías. Como comenta Rashi en este versículo del Hijo del Hombre, él dice que ese Hijo del Hombre es el Rey Mesías. También Malvin, en su comentario sobre Jeremías 23, versículo 6, hace referencia al Hijo del Hombre de Daniel 7:13, diciendo que ese Hijo de Hombre es la manifestación gloriosa del Rey Mesías, Hijo de David. Rambam, en su comentario en Génesis 2, versículo 3, comenta que este Hijo del Hombre es la semilla de David, figura mesiánica, y él iba a ser el redentor de Israel. Y por último vemos al Sanedrín en Talmud 98a, donde los rabinos también estaban de acuerdo de que este Hijo de Hombre de Daniel 7:13 era una figura celestial que iba a gobernar el trono de David por la eternidad, que este reinado del Hijo del Hombre no tendría fin. Esto va junto con la opinión de Rashi, de Malvin y todos los versículos que hemos visto anteriormente, de que el Mesías no solamente iba a ser un hombre, una figura humana, sino también una figura eterna. En el Mesías habría eternidad para poder cumplir la palabra del nuevo pacto en Jeremías 31 y el pacto que Dios hizo con David de que su reinado sería eterno, el reinado davínico no tendría fin.
Vemos pues en conclusión de que esta figura mesiánica es cumplida en la persona de Cristo, de Jesús, ya que las escrituras hebreas testifican de un Mesías que iba a ser eterno, divino, y los rabinos del judaísmo ortodoxo están de acuerdo con esta idea, ya que para ellos en sus mismos escritos, los rabinos más prestigiosos están de acuerdo de que el Mesías iba a ser una figura divina, eterna, y que incluso su nombre fue creado antes de la creación del universo, del mundo. Vemos que el cristianismo no adoptó esta idea del paganismo, sino simplemente el cristianismo siguió las profecías del antiguo pacto de la Biblia hebrea y fueron todas cumplidas en la persona de Jesucristo, que está reinando a la diestra de Dios Padre en un reino eterno y que nunca tendrá fin, siguiendo el nuevo pacto de Jeremías 31.